Los temas que se han tratado han sido los siguientes. En primer lugar, se ha estimado un recurso de reposición contra un impuesto de actividades económicas porque es una empresa que ya no tiene actividad, es una empresa que cerró y se le ha pasado el impuesto de actividades económicas, ha demostrado que ha cerrado y por tanto no ha lugar y se ha estimado. En la siguiente se estima un recurso porque la licencia, hay dos asuntos que son similares. Un ciudadano pide una licencia para ejercer una actividad y paga la correspondiente liquidación de la petición de esa licencia. Cuando analizan los técnicos dónde va a desarrollar la actividad, se le dice que esa actividad en ese lugar no la puede desarrollar, pero ya ha pagado la licencia, la tasa. Entonces el ciudadano cambia de sitio y vuelve a solicitar la tasa para hacer la misma actividad que iba a hacer. Entonces le volvemos a cobrar otra tasa. Entonces el ciudadano dice que ya la ha pagado en el caso anterior y lo que se hace es estimarla, que efectivamente no la pudo ejercer porque le dijimos que en ese lugar no se podía ejercer y lo que se hace es estimarla. Este caso y otro que hay posterior que es exactamente el mismo. En la siguiente se estima el recurso de reposición de la liquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica porque el periodo es el año natural. El ciudadano que lo solicita durante el año natural que ya lo ha pagado ha vendido su coche y lo que nos dice es que como lo ha vendido, que le devolvamos la parte proporcional del impuesto de tracción mecánica. Bueno, no corresponde. Este señor cuando lo ha vendido le dará de baja en tráfico y en enero del año siguiente pues lo tendrá que pagar la siguiente persona que se lo ha comprado. En la siguiente es desestimar el recurso contra la liquidación de la tasa de basura. De estos hay otros dos. Se debe dar de baja de basura antes de acabar el año. Si cuando uno acaba el año no se da de baja de la tasa de basura, en este caso es porque no existe la casa, porque la casa la han derribado, pero no se le dice nada al ayuntamiento y se pasa el recibo. Una vez que el recibo se ha pasado, se cobra y lo único que a esta persona y a la siguiente, que tendremos otra igual que esta, en enero del 2015 ya no se le pasará el recibo de basura, pero en este año, como no lo anunció en tiempo y forma, se le ha pasado el recibo de basura y se le desestima. El siguiente es autorizar a la empresa de gestión que tenemos, de gestión de tributos que tenemos en Arnedo, trabajando, la incorporación de un programa dentro de los ordenadores del ayuntamiento para poder establecer datos estadísticos de cobros, de pagos, de recaudación, de notificaciones, es decir, para poder sacar del volumen de cobros y de pagos que tiene el ayuntamiento datos genéricos, nunca datos particulares de nadie, sino cuadros del número de recibos pagados, del número de recibos impagados, pero siempre en términos genéricos. Y ese es un programa que se instalará próximamente y se autoriza desde la Junta de Gobierno. También se estima parcialmente el recurso de reposición contra el impuesto de tracción mecánica. En este caso es porque en el otro anterior que les he dicho simplemente lo había vendido. En este caso la persona que pagó el vehículo falleció a mitad de año y se dieron de baja del vehículo. Entonces aportaron la baja del vehículo y sí que se ha estimado. Se devuelven 3 trimestres. En la siguiente, también a la empresa de recaudación ejecutiva que tiene un contestador o que tiene una persona que cuando se llama a la empresa emite un mensaje diciendo que es la empresa X la que está atendiendo en el otro lado, a partir de ahora va a anunciar que su llamada va a ser grabada. Este mensajito de su llamada va a ser grabado tiene que ser autorizado por el Ayuntamiento de Arnedo. Entonces, lo que hacemos es decir que sí, que se incorpora esta petición y que se autoriza. En el siguiente es desestimar el recurso de reposición, el que les he dicho, de la tasa de basura. Lo ha pedido tarde, no se le puede considerar. Lo curioso de este es que lleva 5 años con la casa derribada y lo ha pedido ahora. Entonces, bueno, pues ha pagado 4 años, pues en el próximo no se le cobrará, pero en estos no se ha dado cuenta hasta ahora. Desestimar la solicitud de devolución de los derechos de examen. Un ciudadano va a solicitar uno de los derechos de examen de estas convocatorias que hemos tenido días de atrás, pero solicita el derecho de examen dentro del plazo, paga la tasa dentro del plazo. Sin embargo, la documentación que presenta para ir al examen la presenta un día más tarde del cierre de la presentación de la documentación. Por tanto, bueno, se le desestima la devolución porque cuando paga la tasa se le indica que en las fechas de presentación de la documentación que acompañarán la tasa que ya ha pagado es entre unas fechas determinadas. Como no la cumple, pues la tasa no se le puede devolver. Las siguientes son devoluciones de impuestos. Lo que pasa, en el primer caso no se estima, es una empresa que solicita la bonificación del impuesto sobre actividades económicas por haber creado una empresa. Le indicamos
que en este ayuntamiento no se bonifica el impuesto de actividades económicas. Lo que bonificamos es el impuesto sobre construcción, pero no el de actividades económicas, por tanto se desestima. En el siguiente bonificamos el 90% a la construcción e instalación en el casco antiguo de una casa que se ha hecho un vecino. En el siguiente ocurre lo mismo en la calle Rosas, un vecino que está reparando su vivienda y le bonificamos con el 90% del impuesto de construcción. En el siguiente bonificamos con el 50% unas obras de una nave industrial, concretamente la reparación del tejado de una nave industrial en un polígono. En el siguiente también a una nave industrial en Avenida Equel 44 le bonificamos con la bonificación de una remodelación de las oficinas. En el siguiente es la devolución de una tasa de licencia de actividad por no haberse llevado a efecto. Esta es la otra que les he indicado. Les he dicho que había dos que habían solicitado hacer una actividad, que le hemos dicho que esa actividad no se podía hacer donde indicaban, pero le cobrábamos la tasa, la han cambiado de lugar, bueno, pues lo que hacemos es compensarle la tasa que ya se les había cobrado, por tanto se la devolvemos. Se estima el recurso de un ciudadano que le habíamos cobrado durante 4 años una cantidad de un bien rural, pero que el valor catastral finalmente ha podido modificarlo, y cuando el catastro le reconoce la modificación del valor catastral, le reconocemos también nosotros la liquidación de esos 4 años que nos solicita. Se le hace la bonificación sobre ese valor modificado. En el siguiente, sirve también para explicarles un tema que además ayer justamente salió en el Pleno. Se aprueba la certificación de las obras de la canalización de agua potable en la última fase de esta obra de Paseo de la Constitución, Avenida de Numancia, 4.817 euros. Miren, en Avenida de Numancia se han hecho una serie de obras que ha hecho el Ayuntamiento y que no ha repercutido a los vecinos, porque desde el Instituto Celso Díaz hasta el final, el Ayuntamiento de Arnedo nunca había puesto canalizaciones en condiciones para que los vecinos de ahí hacia arriba tuviesen suficiente presión en el agua potable. Simplemente había un tubo pequeño que se puso en su día de manera provisional y, por tanto, no se habían puesto las infraestructuras que un municipio debe proporcionar a sus ciudadanos cuando se desarrolla una nueva zona. Entonces, no se había hecho la canalización que debe hacerse de la potabilización de cualquier lugar cuando se hace una zona nueva. En este caso no se puso y lo que se ha hecho ahora es colocar esa canalización que nunca se había instalado. De la misma manera que a esta zona de Avenida Numancia se ha aprovechado para hacer la canalización de pluviales y de residuales que no había y que tampoco estaba siendo utilizada porque no hay construcciones en ese tramo, de la mitad hacia arriba, y por tanto tampoco nunca el Ayuntamiento había desarrollado ahí ninguna de estas canalizaciones. Es decir, es la primera vez que se ponen. A diferencia, por ejemplo, de Paseo de la Constitución, fase 1 o 2, que las canalizaciones que les estoy hablando ya las tenían puestas los vecinos. Lo que sucede con el paso del tiempo, se habían deteriorado y cuando se hacen las obras de Paseo de la Constitución 1 y 2, se quitan y se ponen nuevas, pero ya estaban, es decir, el Ayuntamiento en su día cumplió su compromiso. En este caso el Ayuntamiento nunca lo había hecho, por eso la diferencia es que ahora, aprovechando las obras que ha hecho el Gobierno de La Rioja, nosotros hemos incorporado al menos esta necesidad que tenían los vecinos de tener agua en condiciones, con la presión en condiciones que hasta ahora no se había producido. De la misma forma, las empresas de suministros de energía, en este caso la de suministro de energía eléctrica, nunca había hecho líneas subterráneas y las ha hecho nuevas. Por eso también se le ofreció la posibilidad de que lo hicieran ellos y las incorporaron. Sin embargo, en la fase 1 y 2 ya las tenía, por eso era renovarlas. Y esa es la diferencia entre unas fases y las otras. La siguiente es aprobación de 2 remesas de plusvalías, una de 5.886 euros y otra remesa de 6.286. Otro punto que había era admitirle una liquidación del impuesto de plusvalía a un ciudadano, también de una detección de un error que, por cierto, a este ciudadano le ha costado bastante tiempo, pues igual ha estado 4 años reclamando el tema, y es una casa del casco antiguo, que se suele dar la circunstancia de que tenía una parte de otra casa de otro vecino metida dentro de la suya y siempre pagaba el impuesto de bienes inmuebles del total y no podía demostrarlo porque en el catastro estaba metido todo en el mismo nombre. Una vez que ha determinado el catastro que una parte es de uno y otra parte es de otro, se han hecho las correspondientes correcciones y entonces lo que se ha hecho es estimar el recurso y, bueno, pues corregirlo y darle a una parte la devolución y, lógicamente, cobrarle al otro la parte que estaba mal hecho.
Una bonificación del 90% de unas obras y construcciones en el casco antiguo, en este caso en la calle Mayor. Se aprueba también, ya estamos terminando, se aprueba también para la Escuela de Teatro, Club de Lectura, el gasto correspondiente a los meses de octubre a diciembre, por un importe de 1.250 euros, de los que Juani dará cuenta exactamente en qué consisten. Se da también reformas para el portal y bajar el ascensor a cota cero, en este caso en la calle Pablo Neruda. De la misma manera se le da esta autorización a la comunidad de vecinos de la calle Gonzalo de Berceo y también se le da esta autorización a Avenida Cidacos número 1. Los tres se ponen de acuerdo para quitar esas pequeñas escaleras que al final suponen un problema para las personas con discapacidad y van a eliminar esas circunstancias. Y por último se le da licencia ambiental conjunta con obras para llevar a cabo la instalación de una perrera en una zona, en un polígono fuera de lo que es el casco urbano, a un ciudadano que cumple todos los requisitos, y advertir también que se habían atendido alegaciones, que se habían presentado alegaciones de vecinos de alrededor, se han atendido pero se han desestimado. Es una zona rural, permite perfectamente poder construir este tipo de núcleos de población, núcleos de zoológicos que se llaman, para poder tener animales. Está permitido en el plan general nuestro y por tanto se le da la licencia para poder llevar a cabo estas obras. Y esto ha sido la Junta de Gobierno, 26 puntos que, bueno, para ser del viernes a hoy, pues no está nada mal.